para que nos quede súper, súper bien. Perfecto. Muy bien. A ver por acá. Bueno, les doy entonces la bienvenida. Muy buenas noches. Para mí es un placer poderles estar acompañando en esta noche. Bien, las personas se seguirán ingresando, pero pues ya vamos a dar inicio. Permítame, ya pongo mis diapositivas para que podamos dar inicio al taller. Perfecto. Presentar. Y ya le damos aquí. Listo. Muy bien, ¿se me está escuchando bien? ¿No hay intermitencia? Confírmenme. ¿Estamos bien? Está bien, sí. Listo. Perfecto. Ahora sí. Muy bien. Listo. Por aquí los que están en Instagram, por favor, si se quieren conectar al taller de hoy, que es la voluntad de Dios y el complejo de Jonás, lo puedes hacer a través de mis historias, vía mis historias, y ahí en una de las historias está el link directo para que puedas ingresar. Bien, perfecto. Muy bien, les doy la bienvenida entonces a este taller gratuito del mes de julio. El taller que hemos titulado La voluntad de Dios y el complejo de Jonás. Así que hoy trabajaremos un poquito de esto y quiero de una vez hacer un encuadre y es, no vamos a hablar de religión. Si bien estamos utilizando palabras que son muy religiosas, como la palabra religión y Jonás, que es hace parte de los textos bíblicos, vamos a trabajarlo desde la espiritualidad. Así que si no eres una persona religiosa, mejor todavía, porque aquí vas a encontrar una interpretación diferente a la que venimos tradicionalmente hablando. Y si eres una persona religiosa, como lo somos muchos los que estamos acá, pues encontrarás otra mirada mucho más abierta de lo que es este texto que pues muchos ya conocemos. ¿Listo? Entonces les doy la bienvenida. Nuevamente, si estás conectado aquí en el live, recuérdate, en mis historias de Instagram encontrarás el link para que puedas ingresar en nuestro taller gratuito que estamos en este momento en vivo. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Iniciamos entonces. Primero, el encuadre. ¿Para quién es este taller? ¿Para quién es este taller? Bueno, este taller es para quienes quieran iniciar o ya han iniciado y están en un proceso de sanación y transformación interior. ¿Listo? Segundo, les voy a pedir, porfa, que me ayuden silenciando los micrófonos, por favor, para no tenerlos que estar silenciando, sino que ustedes tengan la posibilidad de poder abrirlos, pero sí, por favor, para que mantengamos el micrófono cerrado. Bien, ¿para quién más es este taller? Para quienes quieran conocerse más interiormente y deseen profundamente, reconciliarse consigo mismos. Así que este taller también es para el que quiera esto. También para el que desee saber cómo caminar hacia el amor, ordenándolo y teniendo un amor más maduro. Entonces, también bienvenidos a este taller que es muy interesante. Y también este taller es para el que haya decidido cuidar y cultivar su corazón. Así que si cumples estos criterios, alguno de estos criterios, bienvenida, bienvenido a este taller, la voluntad de Dios y el complejo de Jonás. Bien, ¿para quién no es este taller? Este taller no es para quien crea que el crecimiento personal y espiritual es algo de locos, eso por allá, que estarán enseñando, que será esto, yo entré por aquí, pero yo creo que esto es como de gente loca, de gente rayada. Pues este no es tu lugar, quedamos de amigas, quedamos de amigos, pero es mejor que no estés en este lugar. Si crees que la sanación interior es algo mágico, que pasa de un momento a otro, que es algo así súper sobrenatural, tampoco es este lugar. Por aquí no tenemos soluciones mágicas a los problemas. Aquí hablamos de proceso. Así que si crees que la sanación interior es algo instantáneo y mágico, este tampoco es tu lugar. Este no es un lugar para eso. Si no quieres asumir tu historia en tus manos y encontrarle sentido a tu vida y simplemente quieres encontrar un pretexto para darle justificación a tus problemas, ese tampoco es tu lugar, ¿sí? O si estás utilizando este taller para mirar cómo señalo a otro, ese tampoco es tu lugar. Pero yo estoy casi convencido que todas las personas que estamos aquí conectadas y las que van a estar conectadas a través del Instagram Live, pues este es su lugar. Así que si estás en el Instagram Live, simplemente te digo, en mis historias encontrarás el link para que puedas ingresar a este taller que se llama La voluntad de Dios y el complejo de Jonás. Ve a mis historias y ahí encontrarás el link para que puedas estar porque estamos en Zoom. Ya vamos a terminar la transmisión en vivo, así que para que te animes. Muy bien, te quiero invitar a que te regales este espacio, ¿sí? Así que
este espacio es para que tú te trabajes a ti misma, a ti mismo. Así que tratemos lo máximo de salirnos de las distracciones. El televisor, la radio, las redes sociales, las conversaciones. Tratemos lo máximo. Díganle en su casa, díganle a los que están en su casa, yo voy a estar en un taller para mi sanación interior, para mi transformación, para mi desarrollo personal. Así que denme en este espacio, ¿sí? Trata de no tener un televisor prendido ni una radio prendida, porque eso no te va a permitir estar. Así que sí te voy a invitar a que cierres todos estos o apagues todos estos elementos para de esa manera estar con toda la presencia y la conciencia en este taller, que son dos características muy importantes, presencia y conciencia. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es José Luis Balbín Pérez. Me denomino, me gusta llamarme buscador de la conexión interior. Me dedico a eso. Soy cocinero profesional, teólogo profesional de la Universidad Católica Luis Amigó. Soy especialista en educación, maestro de espiritualidad y Biblia, constelador familiar de identidad, vínculo y trauma. Soy terapeuta y acompañante espiritual y también me dedico a las conferencias. Así que ese soy yo. Bienvenidos, bienvenidas a los que no nos conocemos. Mucho gusto. Para mí es un privilegio poderte estar acompañando en esta noche. Bien, así que ya vamos a terminar por aquí nuestra transmisión en vivo para que podamos, sí, dedicarnos 100%. Perfecto. Muy bien. Bien, ahora, ¿cuál es el objetivo de este taller? ¿Cuál es el objetivo de este taller? El objetivo de este taller es descubrir los efectos de no seguir el propio destino, ¿sí? Y los movimientos divinos para que eso ocurra, ¿sí? Es decir, vamos a mirar esa lucha que hay entre nosotros, negarnos a descubrir nuestro destino, negarnos a seguir nuestro destino y los esfuerzos divinos constantes que hay para que nosotros nos encaminemos a él, que eso es lo que le pasó a Jonás. Bien, ese es el objetivo de este taller. Entonces, el orden de este taller va a ser este. Primero vamos a hablar de la historia de Jonás de manera muy rápida, muy concreta. Es una historia larga que está en la Biblia. Si usted lo quiere ir a leer, la puede ir a leer, pero la voy a resumir, ¿sí? Luego vamos a responder la pregunta, ¿qué es la voluntad de Dios? Ya muchos de los que están acá me siguen hace mucho tiempo, ya tendrán una respuesta sobre esto, pero volveré a retomar sobre qué es la voluntad de Dios para que nos salgamos un poco de las concepciones religiosas. Vamos a trabajar los símbolos de la historia de Jonás, que son muy importantes. Y luego vamos a trabajar el centro de ese taller, que es el complejo de Jonás y rendirse a la voluntad de Dios. Ese va a ser el centro de este taller, hablar del complejo de Jonás, porque te vas a dar cuenta que todos y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, vivimos muchas veces en el complejo de Jonás. Así que para que no te sigas sintiendo atrapada en una ballena, quédate en el taller. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a iniciar con el primer punto de nuestro taller. ¿Qué tanto conoces de la historia de Jonás? ¿Qué tanto conoces de la historia de Jonás? Permítame por acá, yo dejo de compartir. Muy bien, entonces ahora sí, estamos 26 personas conectadas, qué rico, bienvenidas las que no había saludado, para que, para que se pueda, ¿se me está escuchando bien? Muy bien, listo. A veces muy rápido. A veces muy rápido, ¿no? Está en esta primera parte. ¿Listo? Bueno, ahora sí voy a hablar más lento, Angelita, para que me puedas escuchar. Bien, bueno, lo primero, la historia de Jonás. Vamos a hablar sobre la historia de Jonás. Jonás era un profeta. Entonces vamos a definir la palabra profeta, porque en la conciencia cultural se cree que profeta es aquel que es capaz de adivinar el futuro. ¿Sí? Entonces, un profeta muchas veces se tiene la conciencia de que es, haga de cuenta, un Walter Mercado con una bolita tratando de adivinar. Entonces, a ver, ¿qué le pasará a Juliana? Entonces, de aquí a unos años, Juliana, tú vas a pasar por... No, eso no es un profeta, ¿sí? Eso no es un profeta. Un profeta es aquel que tiene la capacidad de ver la historia, pasada, presente, y dar una palabra hacia el futuro, ¿sí? Anunciar y denunciar el presente y dar consecuencias hacia el futuro, ¿cierto? Eso es lo que hace un profeta. Es decir, es alguien que está conectado profundamente consigo mismo y está conectado muy profundamente con la historia de los demás y de los sistemas y de la cultura, ¿cierto?
Entonces, eso es un profeta, el que tiene la capacidad de anunciar y denunciar a tiempo y a destiempo, que tiene la capacidad de discernir en el tiempo las cosas. Eso es un profeta. Entonces, no tiene nada que ver con el hecho de adivinar. Un profeta no adivina. Un profeta es capaz de interpretar la historia, los signos de la historia y dar una palabra sobre los signos de la historia, ¿cierto? Eso es lo que podemos decir. Voy a poner un ejemplo. El Papa Francisco, desde el primer momento que llegó a su pontificado, dice, estamos viviendo y nos acercamos a la Tercera Guerra Mundial. Y en el último reporte, en el último entrevista que dijo, es que la Tercera Guerra Mundial la estamos viviendo de a poquito. ¿Sí? Y para nadie es un secreto que hoy en día, julio del año 2022, a nosotros los latinoamericanos nos está afectando el conflicto de Ucrania y de Rusia. ¿Sí o no? ¿Nos está afectando o no? Claro que nos está afectando. ¿Sí? Entonces, eso, digamos que lo que el Papa desde hace mucho tiempo está diciendo, Francisco está diciendo hace mucho tiempo, es la capacidad de ser profeta, de profetizar que si seguimos en esta misma lógica humana en la que el dinero, el poder, la economía, como la llevamos, lo único que va a generar es más hambre, más guerras y más destrucción, ¿cierto? Entonces, por eso la mirada profética nos permite anunciar y denunciar. Entonces, eso es un profeta. Entonces, Jonás era el profeta de su época, ¿cierto? Entonces, nos narra la historia que Jonás tenía una capacidad de comunicar muchísimo y de acompañar y de amar a las personas que estaban alrededor de él, ¿cierto? Y en cierta ocasión, él tiene una visión, ¿cierto? Y en esa visión se le muestra un pueblo, el pueblo de Nínive, Babilonia, ¿cierto? Lo que después va a ser Babilonia, el pueblo de Nínive, ¿cierto? El pueblo de Nínive es un pueblo donde hay corrupción, donde hay robo, donde no hay fraternidad, donde hay pasiones desenfrenadas, donde no se sigue el amor como principio fundamental de la vida, ¿cierto? Obviamente el texto, como es un texto bíblico religioso, va a hablar, no se sigue la voluntad de Dios, ¿cierto? Digamos, no se sigue la voluntad del amor. Y él se le muestra eso, ¿sí? Entonces, obviamente, él se perturba frente a eso. Pero lo que realmente perturba a Jonás es que le invitan a que él vaya y profetice a ese lugar, ¿sí? Jonás estaba en un lugar muy cómodo, un lugar donde él tenía prestigio, donde él estaba muy, muy bien posicionado, ¿cierto? Muy bien posicionado. Y entonces ir a predicar a Nínive, ir a anunciar a Nínive se convierte en un gran reto para Jonás, ¿sí? Y Jonás dice, ¿será que sí voy? El texto habla de que él toma una barca, ¿cierto? Y no se dirige a Nínive, sino que se dirige a Damasco. ¿Por qué se dirige a Damasco? Se dirige a Damasco porque en Damasco sí creen en Dios. Eso es una cosa fundamental. En Damasco sí pueden escuchar a Jonás. Entonces Jonás se dirige a Damasco. Y cuando Jonás se dirige a Damasco, dice el texto, que de manera es muy linda, dice el texto que aparece una ballena. El texto en hebreo incluso habla de que esa ballena fue creada solo para comerse a Jonás, ¿sí? Entonces aparece una ballena especial para comerse a Jonás. Además es una ballena muy particular y muy linda. Es una ballena que se lo come a uno y uno sigue viviendo adentro, ¿sí? ¿Ya? Haga de cuenta Gepetto y Pinocho, ¿sí? Bien. Entonces se queda, y dice el texto que él se queda 3 días en la ballena. Y la ballena lo lleva a Nínive, lo vomita en Nínive. ¿Sí? No en Damasco, lo vomita en Nínive. Bueno, el texto es muy prolongado en eso, él pasa por un momento de crisis, de confrontación, pero a final de cuentas él termina anunciando y ejerciendo su acción profética en Nínive. Y al final de la historia, lo que nos va a narrar el texto es que el rey de Nínive y hasta los burros se convierten a Dios. Entonces, eso es lo que dice el texto.
Es decir, que la acción profética de Jonás fue tan profunda que hasta pudo convertir al rey. ¿Sí? Eso es lo que nos narra el texto. Bien, perfecto. Ahí tenemos entonces la historia de Jonás, la resumí. Si usted la quiere ver a más profundidad, vaya al texto bíblico, ¿cierto? O búsquenlo en YouTube. No les mostré hoy el video en YouTube porque hay videos, son los videos más, el video más cortico dura 20 minutos y yo tenerlos aquí 20 minutos viendo un video de YouTube me parece pérdida de tiempo. Entonces les narré resumidamente cómo es el texto o la historia de Jonás. Bueno, entonces ahí tenemos esta historia. Vamos ahora a la segunda parte de nuestro taller de esta noche, ¿sí? A la segunda parte de nuestro taller de esta noche. La segunda parte de nuestro taller de esta noche es responder a una preguntita que seguramente usted se ha hecho o seguramente alguien se lo ha dicho. Y si usted se mueve en el mundo religioso, tiene familia religiosa o amigos religiosos o usted es religiosa, eso es una pregunta que está constantemente o es una afirmación o una obligación o una invitación, como usted lo quiera llamar, de acuerdo a donde usted se mueva, ¿cierto? Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer en este momento es, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Entonces, ¿por qué nos hacemos esta pregunta? Porque es muy común encontrar en el mundo religioso la expresión es que hay que seguir la voluntad de Dios. Araceli, conviértase, usted no está siguiendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Ya. Y les voy a decir un chisme. La voluntad de nadie tiene el derecho de decirnos qué es la voluntad de Dios en nuestra vida. Bueno, no es un chisme, es una buena noticia. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que uno sea lo que es. La voluntad de Dios es que nosotros seamos lo que somos. ¿Sí? La voluntad de Dios es que nosotros conectemos con lo que realmente habita en nuestro corazón, no con nuestro dolor, ¿sí? Sino con la esencia de lo que somos y caminemos y amemos a los otros siendo lo que somos, ¿sí? Siendo lo que somos. ¿Ya? Entonces la voluntad de Dios está anclada al ser, no al hacer. La voluntad de Dios no es un cúmulo de normas. La voluntad de Dios está más a lo profundo de la conexión interior. La voluntad de Dios no es moral, la voluntad de Dios es más ética. ¿Sí? La voluntad de Dios no es coartar al ser humano, la voluntad de Dios es expandir al ser humano. Eso es la voluntad de Dios. ¿Ya? La voluntad de Dios es que tú seas. De hecho, la mejor expresión de la voluntad de Dios es la expresión que aparece en el Evangelio de Juan, yo soy. ¿Sí? Yo soy. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo sea. Entonces, cuando usted se pregunte, Señor, ¿cuál es tu voluntad ante esto? Que usted sea. José, y entonces ante una situación difícil de mi vida, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Será que lo dejo o no lo dejo o no lo dejo? La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿usted en esa relación es o no es? Ay, no soy. Entonces, ¿cuál es la invitación? A que se dé la oportunidad de ser pareja. Y si luego de la oportunidad de ser pareja usted no sigue siendo, entonces es la oportunidad de dar un paso a un lado. ¿Será que, Señor, cuál es tu voluntad con este trabajo? ¿Será que sí? ¿Será que este trabajo sí es o el otro? Usted en ese trabajo es. Sí, yo soy, yo me conecto, yo me apasiona, aunque hay momentos difíciles, hay momentos de desánimo, pero realmente esto me expande personalmente. Ah, entonces esa es la voluntad de Dios. No, pero este trabajo me mantiene cansado, yo no tengo tiempo para descansar, los hijos, no, me mantiene enojado, yo me mantengo como deprimida, como que no, como que se me mantiene el apellido hasta acá. Entonces en ese trabajo no es. ¿Sí me hago entender? Ese es el criterio del discernimiento de la voluntad de Dios. ¿Sí?
Ese es el criterio de los límites de la voluntad de Dios. Ay, pero es que en ese trabajo me tratan tan bien y me va tan bien. Sí, seguramente. Pero si usted cae en cuenta, el dinero nos llena el corazón. ¿Sí? Las personas nos llenan el corazón. ¿Sí? Entonces, por eso la pregunta siempre sobre la voluntad de Dios es sobre el ser. Yo soy en esto que me está pasando. Estoy pasando un momento difícil de mi vida emocional. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Pues que viva, que sea en ese momento difícil emocional. ¿Sí? Preguntas frente a esto. Yo tengo una pregunta, Hola. que apenas acabo de caer en cuenta que hay algo muy bonito y es cuando a Jesús le preguntaban como, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Él siempre decía, yo soy. Yo soy. O sea que él siempre nos invitaba a ser. Hacer. Es que ese es el trabajo Qué de Jesús. lindo. Ese es el trabajo de Jesús. El trabajo de Jesús es ser. Es ser. Y ¿Sí? él también, y Dios también decía eso cuando se manifestaba, digamos, a Moisés y todo eso, decía, Yo, yo so- soy, yo ¿cierto? soy. Sí, esa es la expresión. La mejor manera, el mejor nombre de Dios es yo soy. ¿Sí? Yo soy. De hecho, la palabra Yahvé viene de un verbo arcaico que significa ser o estar. ¿Sí? Es el verbo ser o estar, el nombre de Dios. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. Por eso la mejor definición de Dios es yo soy el que soy y estoy contigo para salvarte. ¿Sí? Yo soy el que soy. ¿Ya? Acuérdate que Moisés le dice, oíste, entonces Dios se le revela a Moisés en la salsa ardiendo, y entonces ya le dice toda su misión, y entonces le dice, oíste, y entonces yo voy allá de esos y les voy a decir con qué Dios hablé. Decime tu nombre. Y él le dice, yo soy el que soy. ¿Sí? Yo soy el que soy y estoy. ¿Sí? Y estoy. Eso es una cosa muy bonita. Por eso, eh, la voluntad de Dios es que nosotros seamos y estemos en presencia de nuestra fuerza, de lo que somos. Porque cuando usted y yo nos conectamos con lo que somos, nos conectamos con Dios, porque lo que somos es esencia divina. Somos imagen y semejanza. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, esa es la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios no es que usted haga muchos rituales religiosos, haga muchas prácticas, vaya a muchas peregrinaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Si a usted eso le llena el corazón, perfecto, no hay ningún problema, sígalo haciendo. Las prácticas piadosas también son importantes para el alma, ¿sí? Pero eso no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, ¿sí? Cosa diferente. ¿Tendría que ver con la voluntad de Dios? Sí. El lugar donde usted va a la práctica religiosa le expande el corazón. Eso es la voluntad de Dios. Yo siempre les he dicho, ay, José, es que yo tengo gente que me dice, no, es que yo cuando estoy ante el Santísimo me llena el corazón, me expande y encuentro respuestas a mis interrogantes. Perfecto, estar allá es parte de la voluntad de Dios. Pero hay gente que me dice, no, es que yo en el Santísimo, yo no me conecto, yo no lo logro. ¿Oíste? Y si caminas por un bosque, no, ahí se me revela todo. Entonces la voluntad de Dios es que esté en un bosque, que camine en el bosque. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Es decir, no son normas, tiene que ver con el ser, porque cada uno de nosotros somos particulares, tenemos historias diferentes y entonces no podemos normativizar nada. ¿Sí? Eso es una cosa muy bonita. ¿Ya? ¿Qué es el normativo? Digamos que es lo general, el amor, que nos podamos conectar y amarnos y poder amar. ¿Listo? Desde lo que somos. Entonces, esa es la voluntad de Dios. ¿Alguna otra pregunta sobre la voluntad de Dios? Con toda confianza. Las que son nuevas pueden preguntar. Por aquí Rosalba levantó la mano. Bien, pueda Rosalba. Para decirte que lo que pasa es que si algo lo puede conectar a uno con Dios es la naturaleza, es la creación. Claro, claro, claro. O sea, porque a través de ella, digamos que Él se nos manifiesta continuamente, entonces podemos entrar en ese, digamos, en esa comunión también con Él. Así es, así es. Es un lugar para conectarnos con Dios. Bien. Acuérdese que aquí cuando hablamos de Dios, no, yo personalmente, siendo teólogo, yo soy creyente en la persona de Jesús, ¿cierto? Y soy religioso, pero cuando yo me refiero a Dios, me refiero más allá del Dios de la religión, ¿cierto?
¿ya? Trato porque aquí seguramente en este grupo hay personas más allá de la religión y es importante, ¿no? Para que no se sientan que estamos hablando de un Dios de una religión, ¿no? ¿Sí? Cada uno tendrá su experiencia desde lo que lo vive, ¿cierto? Cuando hablamos de Dios, hablamos de del sentido y el fundamento de la vida. De eso hablamos de Dios. ¿Sí? Póngale usted el apellido que le quiera poner. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Entonces continuamos. Entonces ya ahí quedamos con la respuesta de qué es la voluntad de Dios. ¿Sí? De qué es la voluntad de Dios. Que nosotros seamos. Bien. Perfecto. Ahora vamos con la otra situación. Los símbolos de la historia de Jonás. ¿Sí? Los símbolos de la historia de Jonás. Listo. Aparecen varios símbolos. Varios símbolos. El primero, o varios momentos, más de símbolos, quiero plantearlos por momentos en este taller. El primer momento es en el que Jonás está en su zona de confort, en su zona de seguridad, en el lugar donde se siente cómodo, en el lugar donde recibe su visión y donde se le invita a su misión, ¿cierto? ¿Cuáles son las características de este Jonás? Es alguien que sabe comunicar. No se les olvide eso. Esa partecita no se les olvide, póngala con rojo, porque es la clave de esta historia. ¿Sí? Es la clave de esta historia. Es alguien que sabe comunicar. Es decir, su alma es un alma que comunica. ¿Sí? Es alguien que tiene la habilidad de comunicar. Eso es lo que es Jonás. ¿Listo? Bien. Entonces, Jonás está en esa zona de confort y se le invita a ir a Nínive y eso genera una confrontación en Jonás y Jonás se hace loco. ¿Sí? Y toma la barca y se va en una dirección contraria a su destino. Se va a una dirección contraria a su destino. Su destino está en Nínive y él se va para Damasco. ¿Cierto? ¿Damasco qué es? Damasco, bueno, entonces, ¿qué es la barca? Para que vamos, la barca es el símbolo de la vida. ¿Sí? La barca es el símbolo de la vida. ¿Qué es el mar? ¿Sí? El mar. El mar es el símbolo del inconsciente. También es del mal, pero también es del inconsciente, de lo desconocido. ¿Sí? Es el símbolo del inconsciente, de lo que no conocemos. ¿Listo? Entonces, aparece el mar, aparece la barca, la vida que camina y navega en cosas conocidas y en la mayoría desconocidas, ¿cierto? En la mayoría desconocidas. Pero Jonás lleva esta barca hacia el lugar que él le parece donde su predicación, su profecía puede ser mejor recibida, Damasco. ¿Cierto? Y ese lugar entonces se convierte en el lugar del ego. Es el lugar del ego. Es el lugar donde me pueden adular, donde tengo más probabilidades de éxito según mi mirada desde el ego. Ese es Damasco. ¿Sí? Entonces es la solución a mis problemas donde yo me siento más segura y más seguro. Entonces aquí les voy a dar un tipcito de discernimiento. No siempre el lugar donde nos sentimos más seguros es el lugar donde somos. No se lo escuché, nunca se olvide eso. No siempre el lugar donde nos sentimos más seguros es el lugar donde somos. Yo puedo estar en una relación de pareja donde me siento muy segura, pero no soy. ¿Sí? Me toca ceder lo que soy para sentirme segura, me toca negociar lo que soy. El día que yo negocio lo que soy para sentirme segura, ese día dejé de seguir la voluntad. ¿Sí? ¿Ya? Yo puedo tener un trabajo donde me siento muy seguro, pero donde no soy. Es decir, un trabajo donde gano muy bien, donde puedo tener prestigio, donde puedo tener poder, ¿sí? Donde me puedo sentir bien, pongámoslo ahí en comillas. Pero en lo profundo del corazón no es un lugar que me planifica, no es un lugar que me permite expandirme, no es un lugar donde yo me siente que pueda amar desde lo que soy. ¿Sí? Entonces ese lugar no es el lugar de la voluntad. ¿Sí?
Bien. Yo puedo estar vivir en un lugar donde se me pueda ver que estoy muy bien, donde se me pueda ver que estoy en un estatus económico o donde se me pueda ver que soy una persona exitosa, pero en ese lugar no sentirme bien. Y sentirme mejor en el lugar donde exteriormente o culturalmente no es el mejor lugar. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Angelita, ibas a hacer una pregunta. Entonces, el lugar donde no somos no es nuestro lugar donde No es debemos nuestro estar. lugar, no es el lugar donde debemos estar. O sea, en el lugar donde yo no soy, es el lugar donde me tengo que movilizar. ¿Sí? José Lorena levantó la mano. Lorena, Hola, ¿cómo están? Es que quería que me hicieras el favor de repetirme la frase, pero Angelita creo que ya la repitió. No siempre en el lugar en el que estoy es el lugar donde deba estar. de donde debe estar, es la voluntad. O sea, Ok, no el lugar, no siempre el lugar más seguro es el lugar donde yo soy. Esa es la frase que dije para decir todo esto. No siempre el lugar más seguro es el lugar donde yo soy. No siempre el gracias. lugar donde me sienta bien es el lugar donde yo soy. ¿Sí? Eso es muy importante. Miren, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, Jesús hace la multiplicación de los panes. Y después de hacer la multiplicación de los panes, la gente lo quiere convertir en rey. ¿Sí? Es decir, exteriormente tendría que ser el lugar donde Jesús se siente mejor, pero es el lugar donde Jesús pierde a la mayoría de sus seguidores y lo dejan solo, porque él no acepta eso y empieza a hablar y empiezan todos a irse porque lo que él propone es muy duro y al final se queda con los dos y les dice, ustedes también me van a dejar, si quiere váyanse. ¿Sí? Ya. Él perfectamente se hubiera podido quedar con la sensación de que me van a volver rey, pero ese lugar no es lo que él es. ¿Sí se dan cuenta? Y nosotros constantemente vivimos en los lugares donde nosotros no somos. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos varias cosas, creencias familiares. ¿Sí? Entonces, por creencias familiares, nosotros vivimos desde lo que no somos. ¿Sí? Por mandatos familiares, es que en esta familia se vive de una determinada manera. ¿Sí? Es que en esta familia nadie se separa. Entonces nadie se separa. Vivimos no siendo, pero nadie se separa. ¿Sí? En esta familia nadie se va para el exterior. Entonces, por muchas gracias que yo tenga de irme a vivir a otro lado, no me voy. ¿Sí? ¿Ya? En esta casa tal cosa. En esta casa no se hace esto o se hace de esta determinada manera. ¿Sí? En esta casa todos vivimos de esta determinada manera y entonces nos coartamos. ¿Sí? Entonces, el lugar donde yo no soy, ese lugar no es. Bien, para que lo tengan muy presente. Ahora, en el camino de la vida es importante degustar los lugares de donde no somos, los lugares donde no somos. ¿Para qué? Para que cuando encontremos situaciones donde somos, sean perlas que jamás podemos dejar. Eso es el terreno donde se encuentra el tesoro. ¿Sí? Acuérdese la parábola. El reino de Dios es semejante a un hombre que encuentra un tesoro y lo vende todo para comprarlo. Entonces, los lugares donde no somos, ¿para qué sirven? Para darnos cuenta que no somos. Y para que cuando encontremos los lugares donde sí lo somos, no negociemos esos lugares. No se negocia. Si Juliana es caminando por el bosque, su esposo le puede decir misa, pero ella no negocia la caminada por el bosque. Si Araceli es yendo a la radio, a ayudar, o yendo al grupo, a ayudar y acompañar a las personas, a escuchar o ayudar a dirigir, el gordo le puede decir misa, pero ella es allá. Poniendo ejemplos, puede ser. ¿Sí? Sandra es con sus muchachos, allá es. Gerardo le puede decir,
véngase mi hija para México que yo la sostengo. Pero si ella hace eso, deja de ser. Entonces es un lugar que yo no negocio. Poniendo ejemplos, pues aquí con las personas que conozco. ¿Sí? Entonces, lo que yo soy, no lo negocio. Pilas, que una cosa es lo que yo soy y otra cosa es la estructura de personalidad que me he formado durante toda la vida. Son dos cosas muy diferentes. La estructura de personalidad termina siendo una medida de supervivencia a las heridas de la vida. Por eso hay que irlo sanando para poder encontrar lo que somos. ¿Cierto? Lo que somos se siente en lo profundo del corazón, no en la superficialidad. Cuando uno se conecta con lo que es, se siente plenitud, se siente amor, se siente gozo. ¿Sí? Por eso lo que somos no se determina muchas veces por el estado anímico. Porque el ego, y eso nos lo van a decir los maestros de espiritualidad, también juega con la alegría. Muchas veces yo puedo tomar una decisión y sentirme alegre y feliz. Entonces yo conozco gente que, ay, no, es que este es el trabajo. ¿Seguro? Este es el trabajo. Bueno, no, por dentro es, espera que en un mes hablamos. ¿Sí? ¿Cómo estás? No, estoy contenta, feliz. Y claro, y se le siente. Y al mes no esté no ir. ¿Sí? Al principio termina siendo una euforia, una alegría, pero no es el lugar donde es. Pero es necesario ir allá, no se preocupe. ¿Sí? Es decir, es necesario coger la barca y irnos para otro lugar. No se preocupe, eso nos pasa a todos. ¿Sí? Es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque va al otro signo. Porque es necesario que aparezca la ballena. ¿Sí? ¿Qué es la ballena? Un cetáceo. No, ya les dije que esta ballena la creó Dios especialmente para que comiera, que se comieran a Jonás. Bueno, ¿qué es la ballena? Tiene varios significados. La ballena es el símbolo de el vientre materno. ¿Sí? Primer significado de la ballena, el símbolo del vientre materno. José, ¿cómo así que el símbolo del vientre materno? Sí. El vientre materno es el lugar de seguridad, es el lugar de confort y es el lugar de sanación interior. Entonces, cuando tú y yo pasamos por una dificultad y buscamos regocijo en alguien, en algo o en alguna práctica, podemos sentirnos en el vientre de la ballena, es decir, el lugar que yo voy para sanarme, para alimentarme, ¿sí? Los que tenemos todavía a la mamá viva y tenemos una buena relación con ella, pues uno va yo voy donde mi mamá, al hotel mamá, para que cuide a mis hijos y para que me contemple a mí, así de sencillo. ¿Sí? Nos contempla. Entonces yo allá me siento tranquilo, me relajo, me desestreso de las realidades cotidianas. ¿Por qué? Porque es el lugar donde yo me siento cuidado. ¿Sí? Me siento cuidado. Bien, ese es el vientre. Pero pilas, porque quien se queda más tiempo del necesario en el vientre de la ballena, los jugos gástricos se lo comen. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Y es importante en la vida interior tener momentos de descanso para ir a sanarnos, para curarnos y para recuperar fuerzas. Pero es riesgoso quedarse en ese lugar. ¿Por qué? Porque al lado de la mamá nosotros no somos. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Solo podemos ser cuando nos distanciamos de la madre, pero podemos retornar a la mamá para curarnos y para recuperar fuerza. Ese es el papel de la mamá en la vida adulta. ¿Sí? Ese es el papel de la mamá cuando nosotros ya somos adultos. Y cuando digo mamá, no solamente refiero, porque usted me van a decir, pero es que yo no tengo a mi mamá viva. No. La madre interna es
esa imagen positiva que se me quedó de mi mamá, ¿sí? O esos lugares que yo encuentro para sanarme. Entonces, ¿qué puede ser la madre interna? Un terapeuta, un acompañante espiritual, una persona con la que yo puedo hablar, un amigo, una amiga, ¿sí? ¿Ya? El vientre de la madre puede ser un viaje, puede ser un momento religioso, un momento espiritual, puede ser una meditación, puede ser la caminada por un bosque, ¿sí? Puede ser orar, cualquier cosa puede ser el vientre materno. ¿Sí? Pero quien se queda solamente ahí corre el riesgo de que se lo trague realmente la ballena. ¿Sí? Por eso el texto es muy claro diciendo que él solo se queda 3 días. ¿Sí? Se queda el tiempo suficiente. ¿Ya? Se queda el tiempo suficiente. ¿Y cuál es el propósito de esa ballena entonces? El propósito de esa ballena es que nosotros vayamos al lugar donde vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, va segunda interpretación de la ballena. La ballena también es la situación de nuestra vida que nos hace cambiar de rumbo. Para muchos, la pandemia fue el lugar que nos hizo coger el timón y cambiar de rumbo. En lo personal, yo era 100%, era 80% dedicado a la cocina y 20% dedicado al acompañamiento y la terapia. Posterior a la pandemia, soy 100% dedicado al acompañamiento y la terapia. Para mí la pandemia fue la ballena. ¿Sí? Para mí pandemia, encerrarme y todo lo que vivía encerrado fue la ballena. ¿Sí? Me tiraron después a Nínive. ¿Bien? Entonces, es el momento, la muerte de un ser querido, una separación, la pérdida de empleo, una quiebra económica, la enfermedad de un hijo, la enfermedad de un hermano, una enfermedad personal, una tragedia. ¿Sí? Esas situaciones difíciles de la vida, difíciles de ver, terminan siendo ballenas. ¿Sí? Terminan siendo ballenas. ¿Cuál es el propósito de esa ballena? Que nosotros conectemos con lo que somos, aprendamos de esa situación y vayamos al lugar donde vamos, donde somos, ¿sí? O donde estamos llamados a ser. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Yo se los tengo que confesar. Cuando uno está en medio de la tormenta es muy difícil ver las cosas en color sabroso. ¿Sí? ¿Ya? O sea, cuando uno está en medio de la tormenta, uno no ve las cosas así, pues eso sí es mentiras. Es cuando le dicen a uno está en un momento bien difícil, bien complejo, y entonces cuando le dicen a uno, tranquilo, no te preocupes, Dios tiene algo para ti con esto. Pon de tu parte. Sí, pon de tu parte y uno provoca coger un pedazo de piedra y hacerlo en la cara. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros no somos capaces de verlo. Y eso nos pasa a todos los seres humanos, incluido Jesús. ¿Qué es lo que le pasa a Jesús en el huerto? Eso. El huerto de Getsemaní es eso. ¿Ya? Jesús no alcanza a ver qué es lo que va a pasar. No sabe, lo duda. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ahí en esos momentos es donde hay que conectarnos. ¿Sí? ¿Y cómo se conecta? Viviendo la situación difícil, ¿sí? Viviendo, siendo pleno en medio del dolor, la angustia, la desesperación, la tristeza, la ansiedad, la depresión, viviendo, siendo ahí. ¿Sí? O sea, si llegó tristeza, hay que vivir la tristeza. Si llegó angustia, pues hay que vivir la angustia y aprender qué es eso que nos está mostrando esa situación. ¿Sí? Y disponerse a aprender. ¿Sí? Para eso, las 2 palabras que dije ahorita, presencia y conciencia. ¿Sí? Presencia y conciencia. Presencia, porque solamente el que está en el hoy histórico es capaz de discernir hacia dónde va su vida. Y solo el que tiene conciencia de lo que ha vivido y de lo que está viviendo puede tomar una decisión, puede discernir. Es decir,
Presencia y conciencia son muy importantes. Preguntas, por ahí alguien había abierto el audio. Bueno, muy bien. Bueno, continuamos entonces. Entonces tenemos la ballena. Entonces la ballena es ese símbolo del vientre materno, pero también es el símbolo de esas situaciones difíciles que nos hacen cambiar de rumbo. ¿Sí? ¿Ya? Hay muchas personas que después de diagnosticarles una enfermedad, cambian su manera de vivir. ¿Sí? ¿Ya? Cosas tan sencillas como transformar la alimentación. ¿Sí? ¿Ya? O una adicción ahí para allá. Entonces, digamos que ahí está ese asunto. Entonces, la ballena termina siendo el motor para encontrar nuestro lugar, para encontrar el lugar donde somos, ¿cierto? O donde estamos llamados a ser. ¿Y dónde nos vomita la ballena? La ballena nos vomita en el lugar donde nuestro destino está llamado a ser, ¿cierto? Y normalmente ese lugar no tiene las características de lo que idealizamos. Entonces, ay, no, es que yo quiero que la ballena me vomite al lado de un hombre que no sea como los que yo he vivido, que sea hermoso, que me escuche, que siempre esté pendiente de mí, que sea amoroso, que no se enoje, que no tenga el trabajo por encima de las cosas, o sea, no, hermoso, un hombre hermoso. ¿Sí? Y seguramente te vomita. La ballena te lleva a una relación donde el hombre podrá cumplir muchas de esas, pero habrá otras que habrá que trabajar. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Y esto nos pasa con el trabajo, y esto nos pasa con las relaciones, y esto nos pasa con la misma familia, y esto nos pasa en el cuidado de nuestros hijos, y esto nos pasa en la relación de hermanos, y esto nos pasa en la relación afectivas, en la relación con el dinero. Es decir, el lugar donde la ballena nos lleva es un lugar donde normalmente no están las cosas perfectas, sino que hay la invitación a hacer un proceso, un camino. Hay que trabajar, ¿sí? Hay que trabajar. Ahora, ¿de dónde se sacaron las herramientas para trabajar? ¿O de dónde se sacan las herramientas para trabajar? ¿Sí? Las herramientas de trabajar se sacan de la historia que hemos vivido y del proceso de la ballena. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les dije que el mar era el lugar inconsciente? La ballena sale del lugar inconsciente. Entonces, el proceso de la ballena es el proceso de transformación. Es el proceso en el que conectamos con eso que es inconsciente de nuestra vida, lo traemos a la conciencia y empezamos a vivir desde lo que somos. Eso es un trabajo constante. Es decir, nosotros constantemente vivimos en la ballena. ¿Sí? Y entonces llegamos al momento de hablar del complejo de Jonás. ¿Cierto? El complejo de Jonás. Ay, perdón. ¿Qué es el complejo de Jonás? El complejo de Jonás es el momento de nuestra vida en el que, sabiendo que tenemos que estar en otro lugar, nos obligamos o hacemos todo lo posible por estar en otro. El complejo de Jonás es saber que yo en este lugar no soy y me quedo en ese lugar. Ese es el complejo de Jonás. El complejo de Jonás es quererse irse para Damasco y no para Nínive. El complejo de Jonás es buscar seguridad, prestigio, estatus, capacidad económica, confort en vez de sentido. Ese es el complejo de Jonás. ¿Sí? Pero ¿saben qué también es el complejo de Jonás? Realmente el complejo de Jonás es la desconexión con
los talentos y la capacidad interior. ¿Qué es lo que permite que Jonás haga lo que hizo en Nínive? Lo que él es. ¿Qué es Jonás? Se lo dije que iba a ser la clave del taller. Cuando dijimos Jonás está en su lugar de confort y él es, Comunicador. muy bien, Ana, comunicador. ¿Saben qué es saben por qué él es el único que podía ir a Nínive? Porque es el único que es capaz de comunicar lo que hay que comunicar en Nínive. ¿Sí? Otro no hubiera podido hacer. Y prueba de eso es que es tan exagerado el texto que dice que hasta los burros se convierten. ¿Sí? O sea, ¿qué tan fuerte es la capacidad de comunicar de Jonás que es capaz de convertir a la experiencia de Dios a todo el pueblo, al rey y a los animales? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, y sí, Adri, tienes toda la razón. Y el complejo de Jonás entonces es nuestra incapacidad de conectar con nuestros talentos, con la realidad de lo que somos, ¿cierto? Entonces, hay muchas personas que lo vivimos. Yo soy uno de los que vivo muchísimo eso. Yo soy bueno para esto, pero me da miedo ponerlo al servicio de otros. Soy bueno para escuchar, pero ay, ¿será que la gente sí le gustará que yo la escuche? Soy buena para hacer masajes, ¿será que la gente sí le gusta para hacer masajes? Soy buena para vender, ¿será que la gente sí le gusta que yo venda? Pero es que yo pienso que en la medida en que seamos libres, en esa misma medida dejamos de cuestionarnos, ese será que soy bueno. Efectivamente, efectivamente, Angelita. En la medida que yo conecto con lo que soy, en la medida que yo voy sanando y voy siendo libre por lo que soy y no por lo que otros condicionan de mí, pues efectivamente puedo tomar decisiones frente a eso. Eso es la ballena. La ballena es el proceso de transformación que tengo que hacer para liberarme de las expectativas de otros, de los mandatos de otros, y tomar mi esencia y tomar lo que soy y arriesgarme a vivir desde lo que soy. Es la decisión loca de poder vivir desde lo que soy. A eso les estoy invitando en esta noche. ¿Sí? A esta noche los estoy invitando a que ustedes y yo, porque soy el primero, ahí me están diciendo que por favor, no, lo va a decir Adri, que por favor me escuche este taller. Claro, yo me lo voy a escuchar, ¿sí? Porque también es para mí. ¿Sí? Y es que efectivamente en este caminar de la vida, pareciese que conectarse con lo que somos, que vivir desde lo que somos es una locura. Porque si usted se da cuenta, la sociedad contemporánea nos invita a ser modelos estándar copiados. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la invitación efectivamente es a que sigamos en ese proceso de conectarnos, de ser nosotros, de arriesgarnos a ser nosotros, a tener la delicia y la fortuna de poder expresarle al mundo lo que nosotros somos. Porque las historias de las 26 personas que estamos conectadas acá son totalmente diferentes. Y aquí hay 26 historias que tienen que ser contadas a través de lo que somos capaces de hacer y de vivir. ¿Sí? O sea, de la misma manera en que identifico desde lo que soy, en esa misma manera voy a tener la facilidad de volverme como Jonás, comunicar, saber hablar, porque estoy hablando desde esa experiencia que está brotando en mí.
Así es, así es, así es. Por aquí dice, dice Adriana, es que parece que es una lucha, sí es que es una lucha total, porque es la lucha de a quién le soy leal. Le soy leal a mi sistema familiar, a las expectativas que otros ponen en mí, llámese papás, llámese esposos, llámese compañeros de trabajo, llámese amigos, llámese jefe, o soy leal a lo que yo soy, a lo que creo que yo soy. A pesar de lo que creo que yo soy, todavía no se ha dilucidado. ¿Cierto? Ese es el camino. Entonces, el complejo de Jonás es quedarnos. El complejo de Jonás es quedarnos queriendo satisfacer las necesidades de otros y satisfacer mi ego y quedarme limitado sin expandir lo que yo soy. Porque es que en Damasco Jonás no expande realmente lo que es. Imagínese esto, o sea, es que imagínese. Jonás tiene que ir a un lugar donde no creen en el Dios que él cree, que practican otro tipo de experiencias religiosas diferentes a las que él cree, que tienen incluso un modelo axiológico, es decir, unos valores diferentes a los que él tiene. Y él tiene la lucha de tener que ir a acompañar a estas personas, a invitarlos a que se amen, a que verdaderamente se amen. ¿Sí? Eso es un trabajo muy fuerte. Es decir, el lugar que saca el potencial de Jonás es Nínive. ¿Sí? Muchas veces nosotros luchamos con lugares donde nos cuesta la vida, y muchas veces ese lugar es el lugar donde se está sacando nuestros talentos. ¿Sí? Ay, es que este jefe que me tocó es tan diferente al anterior, es que este rector es mamón. ¿Sí, no, Sandra? Este rector no me gusta, me llevaba mejor con el anterior, pero quizás este sea el momento para tomar decisiones. ¿Sí? Quizás este sea el momento para que tú seas primera antes que el colegio. ¿Sí o no, Sandra? Eso fue lo que pasó. ¿Sí? Entonces, eso es muy lindo, porque esos lugares donde se nos lleva al límite, esos lugares son los lugares donde nosotros estamos llamados a expandir lo que somos. ¿Sí? A expandir lo que somos. Bien. Preguntas, dudas, inquietudes, quejas, reclamos, PQRSFW. Ana ahorita estaba levantando la mano. ¿Quién? Ana. Ana. Ana, estás levantando la mano. Bueno. Pues sí, pero respondí como a mi inquietud en medio de su conversación. Pues la pregunta era que entonces Jonás no sabía que él era bueno para comunicar, o sea, él no se sentía seguro como de ese talento que tenía y por eso era como que sentía miedo o inseguridad y por eso él decidió irse mejor a Damasco, que era de pronto donde requería menos esfuerzo para lo que tenía que hacer. Entonces, esa era como la duda, pero entonces ya lo entendí como con lo que habló en ese momento. Mira, y es una cosa muy bonita con eso que acabas de decir, Ana, y es que eso que yo creo que yo soy es limitado a lo que verdaderamente soy. Para un trabalenguas, ¿cierto? Eso que verdaderamente soy es limitado a lo que verdaderamente soy. Es decir, nosotros nos conformamos de manera muy precaria con un pedacito de lo que somos, cuando la propuesta y la voluntad del creador es expandirnos cada vez más y conectar cada vez más con lo que somos. Eso es lo que se llama la zona de confort. Exacto. Entonces, que nos quedamos ahí anclados. Anclados. Entonces, claro, pongamos un ejemplo. Yo tengo capacidad de cantar. Ese talento no me fue dado a mí, pero yo tengo capacidad de cantar, ¿cierto? Entonces, tengo capacidad de cantar y canto con el grupo de amigos y canto, no sé,
aquí entre los cercanos, ¿cierto? Pero, mi vida cada ratico me llama a que, ve, me dice un amigo, ¿por qué no tocas en el bar de tal persona? Y yo me hago el loco. Ve, vos que cantas tan bonito esa canción de Jesús Adrián Romero, ¿por qué no nos acompañas en el grupo de oración? Y yo me hago el loco. Ve, ¿y qué tal ve, y si nos cantas en un cumpleaños? Y yo me hago el loco. ¿Sí? ¿Ya? Eso es el complejo, Jonás. ¿Sí? O sea, me siento limitado. No, es que yo lo tengo es solo por hobby. Solo por hobby. ¿Bien? Entonces, no lo vivo. No lo vivo. Hasta que llega algo en la vida que me lleva a estar allá. Y entonces voy y canto en el bar y aunque me jodo en el miedo, me siento pleno. Otra cosa fuera que se va y canta en el bar y no, esto no es lo mío. ¿Sí? Pero se siente pleno a pesar del miedo, a pesar de todo, a pesar de que se equivocó y empezó a juzgarse, pero en el fondo del corazón, qué elegancia yo aquí, qué bacano como me siento yo aquí tocando. Ah, bueno. ¿Sí? Entonces ahí, esa es la invitación. Esa es la invitación a que vamos haciendo ese proceso. Por aquí dice Cristina, José, ¿cómo identificar dónde realmente somos? Porque a veces nos silenciamos tanto que perdemos la identidad, por decirlo de alguna manera. Listo. Voy a utilizar una palabra que dices ahí, porque yo no utilizaría la palabra silenciarnos, sino desconectarnos. ¿Sí? A veces nos desconectamos tanto que no sabemos ni para dónde vamos ni quiénes somos, ¿cierto? Realmente ese es el camino del trauma. ¿Sí? Pero ¿cómo identificar eso? Con esa palabrita que dijiste, con el silencio interior. ¿Sí? Con el silencio interior. Con la decisión diaria de conocerme. El camino de la conexión interior pasa por el primer paso, que es el autoconocimiento. El autoconocimiento es poderme conocer en todas mis dimensiones, cómo actúo, cómo pienso, qué siento, cómo lo siento, en qué parte del cuerpo lo siento, qué situaciones me hacen detonar de una determinada manera u otra, y ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso debe llegar a un segundo paso, que es el conocimiento de sí. ¿Sí? El conocimiento de sí es un conocimiento más profundo, porque si bien el autoconocimiento me permite conocer mi estructura de personalidad, mi manera de reaccionar ante la vida, mis emociones, cómo lo siento, el conocimiento de sí ya me va mostrando realmente lo que me expande el corazón, lo que realmente me va diciendo. Pero el primer paso es eso. Entonces es una decisión diaria de permitirme conocerme todos los santos días. Y eso solo se logra a través del silencio y la meditación. Ya, pare de contar. ¿Sí? Silencio y meditación se puede hacer en un bosque, se puede hacer orando, se puede hacer meditando como práctica de respiración y silencio. Se puede hacer de muchas maneras, a través de diferentes prácticas como la lectura, como el análisis de los sueños también, como el mirar este tipo de charlas, como mirar predicaciones, como mirar cursos de desarrollo personal, de desarrollo interior. ¿Me hago entender? Es decir, cada vez que yo me voy abriendo a esa experiencia, efectivamente voy encontrando cosas nuevas. Y en ese orden de ideas, entonces, voy identificando dónde soy. ¿Sí? Eso se siente en el cuerpo. ¿Sí? Los lugares donde soy se siente expansión. Uno siente que el cuerpo, los que les gusta leer la Biblia, el discípulo de Maús es pura expansión y es, no nos ardía el corazón. Eso es. ¿Sí? Me ardía el corazón, es expansión, no contracción. Sí, es decir, este movimiento de expando, contraigo. Eso es lo que hacemos en la respiración. Entonces, en la vida nosotros vivimos esos espacios. ¿Sí? Entonces, si yo estoy a la defensiva todo el tiempo, estoy en movimientos de contracción. Si yo en mi relación de pareja me siento constantemente que me están atacando y que me tengo que estar defendiendo, estoy contraída, no estoy siendo. No es que tengo que divorciarme, pero sí tengo que hacer movimientos con mi pareja, personales y con mi pareja, para poder expandirme, es decir, para sentirme que soy siendo amada y que puedo amar. ¿Sí?
Entonces, ahí está ese ejercicio. Ahorita tenía la mano adelantada, creo que Rosalba, no sé quién es la que tenía levantada para responderle la pregunta. Hola, sí, era yo, pero no era para comentar algo de lo que estabas diciendo, que lo que yo creo que soy es limitado a lo que estoy llamada a hacer, ¿cierto? Sí. ¿Es eso? Era eso. Bien. Y recapitulo esa parte y es por esto, porque realmente es una cosa muy linda. Cada día me sorprendo más de eso y es, a mí me parece maravilloso autoconocerme. Sí, me parece maravilloso. Ese es un camino que todos los días trato de hacerlo. Pero el conocimiento de sí me abre a lo ilimitado. Por eso yo hoy hablaba con mi mejor amigo de José, si existen personas ateas, pues pueden existir, pero hoy en día el ateísmo es poco práctico, ¿sí? Porque como dicen, de hecho, los maestros de espiritualidad laicos, por un ejemplo, Borja Vilaseca, yo no creo en Dios porque sea un dogma. Yo no creo en Dios porque me lo hayan enseñado. Yo no creo en Dios porque sea un cúmulo de verdades. Yo creo en Dios porque lo he experimentado en mi vida. Porque en mi vida he sentido una fuerza superior a mis propias fuerzas. Y solo ese hecho me hace creer en un ser superior. Y le pongo el apellido que ponga. Pues yo creo profundamente en el Dios y Padre de Jesús. ¿Sí? Pero efectivamente póngale el nombre que usted le quiera poner, universo, póngale naturaleza, Pachamama, cualquier otro nombre que le quiera poner. Yahvé, Jehová, ¿sí? Como quiera poner. ¿Sí? Pero el nombre que le quiera poner usted, eso es la fuerza, por eso es el sustento y el sentido de la vida. ¿Sí? Es el sustento de la vida. ¿Sí? Por eso a nadie nadie está alejado de Dios. Nadie se aleja de Dios, porque la vida siempre está. Nosotros nos alejamos de nosotros mismos. Es muy diferente. Dios nunca se va, Él siempre permanece. Nosotros somos los que nos desconectamos no de Él, sino de la fuerza divina que hay en nuestro corazón, o sea, de nosotros mismos. ¿Sí? Entonces ahí está. Entonces el camino es muy bonito porque yo cada vez que encuentro algo de mí digo, ay, juepucha. Y entonces, imagínense, si esto es lo que estoy descubriendo, ¿qué descubriré mañana? ¿Sí? ¿Se está pausando mucho? ¿Me están diciendo? No, bueno. No me preocupe, no me estrese, Beatriz, que yo estoy aquí súper conectado con banda yo no sé qué, con cable de yo no sé qué, no, yo... Pero es que yo tengo todo aquí conectado y se me está pausando mucho, José. Qué pena, quería saber si era yo o Pero ustedes. gracias por decirlo, porque ayer me pasó, ayer sí estaba súper tildado yo. Muy Estaba bien, pasando. muy bien. Entonces ahí Yo digo algo, uno a veces se queda en diferentes en una sola dirección. Di Sí, tú filosofía, di tu ciencia, astronomía, religión, sí, y uno va descubriendo que todo va concadenado. todo. Y entonces ahí es donde la gente le dice, pero usted que tiene a Dios en su corazón, ¿cómo le está metiendo esas cosas? Y Eso es religión, eso es religiosidad, pues esa es la religiosidad. La religiosidad siempre va a tratar de juzgar algo diferente a lo que es la creencia dogmática. Y tiende a separar. Por eso yo les digo, la espiritualidad siempre es mayor a la religión. ¿Por qué la espiritualidad es mayor a la religión? Porque la espiritualidad abarca y trata de unir toda la experiencia humana. ¿Sí? Yo les he dicho, yo no practico ni soy cercano a la astrología, pero tampoco juzgo al que vaya a ese tipo de experiencias. Y si ahí encuentras en tu corazón algo, bien, ¿sí? Bien. Entonces, digamos que ese tipo de miradas dogmáticas, Jesús no dogmatizaba a nadie.
ni miraba dogmáticamente a nadie. ¿Sí? A nadie. O sea que la espiritualidad no encasilla. No, la espiritualidad no encasilla. Por eso la invitación es la espiritualidad. Por eso les he dicho, usted es una persona religiosa, perfecto, lo puede seguir siendo, pero viva primero, viva la espiritualidad y con la espiritualidad viva su fe, su religión de una manera determinada. ¿Sí? Sea cristiano, sea católico, sea no creyente, pero lo que sea. Pero la espiritualidad está por encima, porque la espiritualidad es lo humano. Acuérdense que la espiritualidad es una cualidad del ser humano. Nunca se les olvide eso. Es una cualidad. ¿Sí? Como es una cualidad, es una cosa que nos une a todos. Por eso es muy lindo. Nos permite no juzgar. ¿Sí? Yo no puedo juzgar al otro porque no cree lo mismo que yo creo. Así yo crea que lo que yo creo es la salvación. ¿Sí? Es así de teso. Porque muchas personas dejan de creer porque yo las juzgo porque no creen lo que yo creo. Pues miren ese trabalenguas, pero realmente eso es lo que pasa. ¿Sí? Entonces ahí está ese proceso. Ayer veía un video que publicó una persona que yo tengo entre mis amigos de Facebook y es un físico, un cura físico. Y entonces decía, no, miren esa respuesta, qué maravilla. Y la persona atea con la que él estaba discutiendo le decía, ¿tú por qué me alzas la voz? ¿Tú por qué quieres convencerme de lo que tú crees? Yo te respeto que tú creas, pero te invito a que me respetes que yo no crea. Y entonces él le decía, pero es que es inconcebible que tú no. Ahí ya empezó el problema. Muy astrofísico, le demostró todo, muy lindo. Eso para las personas que creemos, ¿no? Dice, wow, literalmente Dios existe. Pero para el que no quiere creer, hay que respetarle. ¿Listo? Bien. Se rompe la comunicación ahí. Sí, no, es que es primero el humano. Es mejor amar que convencer. Bien. Vamos a la última parte del taller, que es, pues, ahora sí, rendirse a la voluntad de Dios. ¿Qué es rendirse a la voluntad de Dios? Ahorita Adriana conotaba por ahí que eso parece una lucha. Sí, es que el encuentro con lo que hacemos es una lucha. Todos los maestros de espiritualidad, la Biblia, el Corán, los textos budistas, taoístas, todas las experiencias religiosas y espirituales del ser humano en todas las partes del mundo muestran que es una lucha. ¿Sí? Muestran que es una lucha. Y la única manera de que una lucha se acabe es que alguien se rinda. Sea porque lo derrotan o porque se rinde. ¿Sí? Y les tengo que dar este chisme. La única manera de poder conectar realmente con lo que somos es rendirnos. Y ustedes van a decir, José, ¿qué es rendirse? ¿A qué te estás refiriendo con rendirse? ¿Sí? Rendirse es la capacidad de poder integrar y asumir que hay algo mayor que yo que me está llevando a lo que yo soy. Y que por mucho que yo sea una persona estudiada, para ponerlo así como lo decía Jesús, por mucho que yo sea un maestro de la ley, un teólogo, maestro de espiritualidad, constelador familiar y terapeuta, por mucho que yo lo sea, por mucho que yo sea ingeniero, profesora, magíster en educación, no sé, reeducativa, por mucho que yo sea PhD más curre, lo que sea, y que siga de ahí para allá, de lo que sea, hay algo mayor que yo que me está llevando a lo que yo soy. Entonces es rendirse a la intención de querer que mi historia sea tal y como yo quiero que sea. ¿Sí? Rendirme a la intención de que lo que vivo sea tal y como yo me sueño que sea. Te van a decir, José, pero es que uno, entonces dice la teoría de lo que llamamos la espiritualidad materialista. Quien lo piensa, lo crea. ¿Sí? Yo no le estoy diciendo que no añoren y sueñen, ¿sí?
Pero todos y cada uno de los que estamos acá sabemos que las cosas que uno planea no siempre salen tal y como las planeamos. No siempre. Es decir, incluso muy raras veces sale. Entonces, la capacidad, y esto con nosotros. Entonces, rendirse a la voluntad de Dios es rendirse a que hay alguien que conoce más de mí que yo mismo. Así lo dice San Agustín. ¿Sí? Él sabe más de mí que yo mismo. Entonces la capacidad de entregarme y rendirme a Él es la capacidad de dejarlo que Él también actúe. O eso actúe, si es en términos de no creer en una persona como Dios. Que eso actúe, ¿cierto? Y que eso que actúa me va direccionando y dirigiendo. Por eso en el discurso de Nicodemo Jesús le dice, los hijos del Espíritu no saben, son como el viento. No se sabe, el viento sopla, pero no sabemos de dónde viene ni por dónde va. ¿Sí? En esos términos, que usted sabe que sí, el viento está soplando para allá, pero ¿para dónde va? ¿Para dónde se dirige? ¿Para qué parte? Entonces sopla de acá, yo aquí estoy viendo parte de Medellín, va para Laureles, se va para el Poblado, ¿para dónde va? ¿Sí? No, va para allá, pero no sé para dónde directamente. Entonces yo me dejo llevar por el Espíritu. ¿Sí? Me dejo llevar. Y eso solo se logra cuando yo estoy conectado con lo que soy. Porque Dios no es una fuerza externa, nunca se les olvide eso. Dios no es una fuerza externa. ¿Sí? Dios no es una persona externa, no es. Dios está en el interior de cada uno de nosotros. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿a dónde encontramos a Dios? Aquí. Y allá, pero aquí. Para poderlo ver allá, lo tengo que ver aquí. ¿Sí? Didier. Hola, ¿cómo están? Bien, Didier, cuéntanos. José, con lo que acabas de mencionar, pero hay una noción o lo que la iglesia o lo que nos han querido enseñar es que el Dios que normalmente nos relacionamos con un Dios que está por fuera de nosotros. Eso la iglesia, porque lo torna de esa manera. No voy a hablar de la iglesia, voy a hablar de las religiones. Las religiones tienden a hacerlo. Espero yo como suavizo lo que voy a decir para no decirlo muy bruscamente. Miren, esto no lo digo yo, esto lo dicen los filósofos y lo dicen muchos maestros de espiritualidad. Es necesario la religión, ¿cierto? Es necesario. La capacidad de religar, de sentirse unido, de practicar la fe en un grupo, tiene muchas características. Pero hay una sola cosita que es compleja en la religión y que Jesús lo dijo. Y es la separación. ¿Sí? Las religiones tienden a separar al ser humano de sí mismo y de Dios. ¿Sí? Los que son católicos, cuando vamos a misa, hay una oración al principio en la parte de la contrición que inculca mucho eso, y es la culpa. ¿Sí? Yo me confieso por mi culpa, por mi gran culpa, ¿cierto? Cuando usted mira todo este tipo de oraciones, son oraciones que van dirigidas hacia el exterior, ¿cierto? Pero cuando uno mira las oraciones de Jesús, no van hacia el exterior, ¿sí? Van hacia el interior. Pero eso es muy cultural, eso no es de la religión solamente, eso es de la cultura. La cultura siempre ha llevado a Dios al exterior, ¿sí? ¿Cuál es el mensaje novedoso de Jesús? Que nos lo lleva al interior, por eso Él se encarna. Eso es una cosa maravillosa. Usted me dijo, José, ¿usted por qué es seguidor de Jesús? Yo como teólogo he investigado, he leído, he acompañado, he estado en diferentes ritos, el judaísmo, en el islamismo, ¿sí? He leído mucho y practicado prácticas budistas.
Pero la experiencia de Jesús es muy particular y muy linda, porque es la experiencia del Dios que se encarna. Y la experiencia del Dios que se encarna transforma toda la experiencia de Dios. ¿Por qué? Porque la experiencia del Dios encarnado hace que el ser humano se conecte totalmente con Dios. ¿Sí? Es decir, que es la expresión, es la muestra de que el ser humano nunca ha estado separado de él. Eso nunca se les olvide. Si usted se va de algo, con algo de este taller, es usted nunca puede separarse de Dios. Nunca, nunca se le olvide eso. Nunca, nunca, se lo vuelvo y se lo repito. Usted me va a decir, José, ¿usted dónde saca eso? San Pablo lo decía, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni potestad alguna, ¿cierto? Bueno, José, y entonces la sensación de separación es de quién? De nosotros mismos. ¿Sí? Es Entonces, que cuando yo me separé de él, fui infiel. Es que no estaba conmigo y entonces hice no, eso tal es, cosa. no, eso no es. Eso no es. Y es que esa es lo que nosotros justificamos, Eso no que lo es. sacamos. Y Por eso, ahí eso no es. Y noten esto que es muy lindo y es, porque es que Dios nunca se separa de su mayor criatura, de su mayor obra. ¿Sí? Eso es una cosa muy linda. Nunca, nunca. ¿Sí? Un perro llegó para ser perro y el perro está terminado desde el momento que se hizo, así, en esos términos. ¿Sí? Un gato llegó para ser gato y está terminado desde el momento que se hizo. Pero un ser humano no está terminado. Usted se da cuenta que la única criatura, si bien los otros animales también evolucionan, ¿cierto? Pero el único que tiene la capacidad de seguirse recreando es el ser humano. ¿Sí? Entonces, realmente lo que nosotros somos, o sea, eso es una cosa muy linda porque es Dios habita en mí y el trabajo de la espiritualidad es conectar con lo que yo soy. Cuando yo conecto con lo que soy, conecto con Dios, porque es conectar con lo mismo. Lo que yo soy es divino, entonces conecto con lo que soy. ¿Sí? Póngalo en términos cristianos. Yo conecto con el Jesús que habita en mi corazón para poder decir que ahorita ya no soy yo el que habita, sino Cristo el que habita en mí. ¿Sí? Si lo quiere poner en términos cristianos. Entonces, claro, yo conecto con eso y ya no estoy separado de Dios. Pero entonces cuando yo me desconecto de lo que soy, me desconecto de mis emociones por un trauma, me desconecto de mis vivencias, me pongo a vivir desde lo que no soy, me pongo a seguir las expectativas de los demás, siento la lejanía de Dios, pero Dios no se ha separado de mí, ni yo me he separado de Él. Yo me separé de lo que yo soy, de mí mismo, porque yo soy esencia divina. Eso es una cosa maravillosa. O sea, ¿dónde saca eso? Obviamente, nuevamente, la encarnación, nunca se lo olvide eso. Ya, ahí está. Eso es una cosa maravillosa. Más allá, eso lo enseñan las religiones, sí, claro. Yo es que yo esto no lo aprendí por acción de inmediata, ¿no? Esto me lo enseñaron personas que son de la religión. Yo no estoy diciendo que no. Entonces yo no voy a decir la iglesia, no me voy a meter en ese tema, en ese tema. ¿Sí? Por eso yo quiero mucho un sacerdote que dice que la experiencia cristiana no es una iglesia, sino que es una experiencia de Dios, más allá de una iglesia. ¿Sí? Porque obviamente las instituciones tienen sus enredos. Pero bueno, no me voy a meter con eso, no me gusta. No me metan por ahí. Bien, cuéntenme, ¿qué más preguntas tienen frente al asunto de Jonás para que no nos vamos por otras ramas? Hola, hola. No tantos. Bueno, muy bien. Entonces, para concluir, miren, para concluir, ¿qué nos enseña Jonás? Jonás nos enseña que a pesar de que nosotros luchamos por no ser nosotros, quiero dar aquí un tip. Fuerzas que nos hacen que no ser nosotros. El dolor de la historia, las lealtades familiares, las lealtades a las expectativas de los grupos, ¿cierto? Ya. Y pues entre el dolor, las heridas que hemos tenido durante nuestra historia, las heridas no sanadas. ¿Por qué?
Porque el ego cabalga sobre las heridas de la vida. ¿Cierto? Y el ego está constantemente cabalgando en nuestra vida para distanciarnos de lo que somos. Eso nunca lo olvides. Esa es la batalla espiritual de por vida. Pero cuando yo voy sanando esa situación dolorosa de mi vida, el ego deja la fuerza que utilizaba el ego para distanciarme, se convierte en la fuerza para acercarme. Por eso, si ustedes van a mi Instagram, yo tengo un reel que es como una oración que dice, y si detrás del dolor hay total encuentro. Es decir, detrás de lo más doloroso de tu vida está tu esencia. ¿Sí? Detrás de lo que más te ha costado y que hoy te cuesta, está lo que tú eres. ¿Sí? Y si hace necesario pasar por todo eso para poder descubrir lo que son. ¿Sí? Se hace necesario. Y eso es la ballena. ¿Sí? Y esa es la ballena. Y constantemente hay una fuerza superior que nos está llevando a que nos expandamos de lo que somos. Entonces yo te invito hoy con ese taller a que te permitas ser tú, a que te arriesgues a ser tú. Porque seguramente todas esas personas que tú admiras, que son grandes personas exitosas, hombres y mujeres, son personas que se han arriesgado a ser hechos. Es decir, sean religiosos o no sean religiosos, han permitido que la voluntad de Dios se fecunde en su vida. Eso es. Eso es. Para hacerlo hay que hacer un proceso. Muchos lo estamos haciendo, otros seguramente no lo han empezado, pero es necesario hacerlo. Y esa es la invitación. ¿Sí? Por eso, digamos que hacemos estos talleres, para que usted tome conciencia. Dejo un espacio final ya como para hacer preguntas, para hacer como los últimos invitaciones finales del taller, que ya tienen que ver con los otros talleres que se van a dar este mes en julio. Recordarles que si no me siguen en las redes, si tú todavía no me has seguido en las redes, me sigas, porfa. Ese es el pago por estos talleres, ¿cierto? Que me sigas, que compartas el link de los talleres gratuitos. Los que están mucho tiempo saben que yo ahí no mando spam, son cosas muy puntuales, no jodo, sino una semanita antes de los talleres, es el único momento. Así que la invitación a que compartan ese link para que, por favor, pues sigamos expandiendo esto. ¿Preguntas quedaron, a ver, de las 26 personas que estamos conectadas en este momento? ¿No? ¿Sí? Cualquiera que tenga, no les dé pena. ¿Todo claro? Muy enredado. Hola, están con cara ahí. Las que estoy viendo en la cámara están con cara de Didier. Eso me preocupa más. ¿Por qué? No, O sea, hola Didier, contame. José, todo estuvo muy claro. Listo. Didier, contame. tengo una como cierta pregunta, algo. No es sobre la religión ni la No, iglesia. no, ¿Cierto no, que no? es algo Muchas que gracias. puedo como, uy, ¿por qué cuando nos sentimos como alejados de Dios, como desconectados, también sentimos que nuestros comportamientos cambian y nos sentimos como raros? Claro, Algo así. claro, porque es que, pongámoslo así, si Dios es amor, cuando yo me desconecto de mí mismo, me desconecto de la fuente del amor. ¿Sí? Me desconecto de la fuente del amor. ¿Sí? Entonces, cuando lo que se llama en la religión estar separado de Dios es estar separado de la fuente del amor. Y cuando yo estoy separado de la fuente del amor, entonces mis acciones están movidas por otras realidades. ¿Sí? Poder, prestigio, placer, ¿sí? Que son las comunes, ¿cierto? Entonces, O nos están movidas sentimos por las heridas. inquietos, algo Sí, así. pues sí, porque entonces empiezan a aparecer un montón de sensaciones que ya son las heridas de la vida. Eso es una cosa súper linda Ya. y es, yo puedo vivir las heridas conectado con Dios o puedo vivir las heridas no conectado con Dios. ¿Qué es estar conectado con Dios? Cuando yo soy consciente de lo que soy consciente de que estas reacciones, esta manera de vivir
son acordes a un momento de mi historia que tengo que empezar a trabajar. ¿Para qué? Para que ya cuando mi esposa, mi esposo me hable de una determinada manera, yo no sienta que soy la culpable de todo. Pongo un ejemplo, ¿cierto? Para que cuando mi jefe me diga una cosa, yo no sienta que es culpa mía, ¿sí? Que cuando mis hijos me tratan de una determinada manera, yo me derrumbe siendo el papá y la mamá, ¿sí? Entonces, cuando esos acontecimientos ocurren, pues yo me conecto y empiezo a trabajar, ¿sí? Pero lo que la religión habla de estar separado de Dios, que desde la espiritualidad decimos estar desconectados de lo que somos, no de Dios, sino de lo que somos. Entonces, ¿por qué? Porque es que si yo estoy conectado con lo que soy, estoy en presencia, entonces puedo vivir lo mismo, pero lo trabajo. Pero cuando soy desconectado, entonces reacciono de manera diferente. ¿Sí? Entonces, claro, estoy desconectado, entonces viene una situación como esta, entonces, no, es que mire, es que mi esposo debe estar haciendo esto, lo otro, o es que yo, o es que mi jefe, o es que ve a esos hijos y empiezo. Ya no empiezo a conectarme, sino que empiezo a generar conflicto. Y eso empieza a generar en mi vida ansiedad, tristeza, angustia. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Ese es el asunto. Por eso es que se siente uno raro. Se siente uno raro. No se siente raro porque está separado de Dios, se siente raro porque no eres tú. Es que eso es así de sencillo, se los pongo en términos así. ¿Quién se ha llegado a poner el pantalón de una persona en talla diferente a la suya? ¿Cómo se siente? Horrible. Unos zapatos que no son de uno. Horrible. Sí, horrible. Ya. Como es de maluco cuando uno se queda sin, por ahí en algún viaje o lo demás se queda uno sin que ponerse y le toca ponerse la camiseta del hermano que no es la que a uno le gusta. Uno se siente muy raro. Entonces la pregunta es, ¿por qué cuando nosotros nos sentimos raros con nosotros mismos, con lo que estamos viviendo, nos quedamos viviendo con esos mismos zapatos, con esa misma camisa? ¿Me hice entender con este símil? ¿Sí? Ya. Entonces, claro, no me gusta el pelo rojo, pero se me tinturó de rojo. Y sigo viviendo con el pelo rojo porque a pesar de que no me guste. Eso mismo nos pasa en el tema emocional, en el tema interior. Y es, vivo acá, me siento maluco, pero aún así me aguanto. ¿Sí? Es eso. ¿Sí me hago entender? Es eso, me aguanto. Entonces, O claro. sea, pero es porque es muy inconsciente. Por Es eso muy cuando uno empieza inconsciente. un camino de espiritualidad, crea Que es verdad. conciencia y ya te cambias el pelo rojo porque sabes que no te gusta y dices, ay, no, es que así me queda más lindo. Pues siguiendo el ejemplo. Sí, ya me hago flequitos aquí, ya, eso, ya. Entonces ya, es eso, o sea, ahí va la cosa. O sea, me empiezo a La mirar. cogiste. Exactamente. Entonces, ahí es donde está el trabajo. Pero por eso se siente, es que sentirnos en los zapatos que no somos nosotros. Yo les tengo que confesar que si yo en algún momento saco un libro, será ese libro. ¿Sí? Será el libro en el que hable de las sensaciones de vivir en los zapatos y en la vida de otro. Vivir por lo que otros dicen. Vivir por el hermano que murió antes que yo, que es mi historia, ¿cierto? Vivir por lo que mis padres quieren que yo sea, por los que mis amigos quieren que yo sea. Ser el modelo perfecto de esposo, de padre, ¿sí? Y no ser yo. ¿Sí? Esa es la lucha que tenemos todos día tras día. ¿Sí? Esa es la lucha. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? De que yo se los tengo que decir, la sociedad contemporánea nos lleva a ser zombies en ese asunto. No les sirve, la sociedad de consumo contemporánea no les sirven personas conscientes, porque una persona consciente no compra lo mismo, así, en esos términos tan reales, no compra de la misma manera que una persona que no es consciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que nosotros empezamos a sentir lo que somos, pues, es decir, llamándolo en todo lo que nosotros nos movemos día tras día en términos de consumo. ¿Sí? Eso es muy lindo. Didier, ¿tienes otra pregunta o ya quedó la Beatriz tenía como una pregunta? No, yo ya. Beatriz, ¿tienes una pregunta? José, a ver, yo tengo una inquietud en lo último que dijiste.
que a Contame. veces las personas, nosotros tratamos de hacer muchas veces las cosas que otras personas quieren, ¿no es cierto? Sí, Eso, y no nos deja ser nosotros. todo lo Pero, hacemos. bueno, pero también de pronto, al tratar de hacer otras cosas, pues al tratar a ver, al hacer las cosas de otras personas, también podemos aprender mucho de esto. No, también puede ser que también nos ayuden a madurar en muchas cosas que de pronto no tenemos claro, y de pronto también uno, pues no sé, no siempre se habrá manejado así, pero yo creo que de todas maneras también algo se aprende de esa parte, ¿no? No es que no hay problema, sí, o sea, sí se aprende, pero ¿a qué costo? Esa es la pregunta. ¿Con qué estás pagando con tu vida? Ese es el asunto. O sea, el asunto, claro que se aprende. Eh, en lo particular, en lo personal, claro que yo he aprendido de seguir las expectativas de cargar el dolor de mi sistema familiar y he aprendido muchísimo. Me ha permitido ser compasivo. Me falta mucho conmigo mismo, pero me ha permitido ser muy compasivo con las personas y agradezco por la historia que he vivido. Pero en el momento que tomé conciencia o que voy tomando conciencia, trato lo máximo de soltar eso, porque eso está a costa de mi propia vida. ¿Cómo lo he pagado? A través de la enfermedad. ¿Sí? A través de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, sí se aprende, pero se paga un costo muy alto. Se paga un costo muy alto. Y el costo muy alto es con la propia vida. ¿Sí? Cuando digo la propia vida es la enfermedad, la depresión, enfermedades, enfermedades psíquicas, enfermedades físicas, ¿sí? Pérdidas, quiebras económicas. Se paga. O sea, la deslealtad, la lealtad a otros se paga. Y una vez le digo, y no es para meterles miedo, es que básicamente cuando yo no estoy conectado conmigo mismo, la fuerza interior se pierde. ¿Sí? Ya, la fuerza interior se pierde. O sea, señas de que uno no está conectado con uno mismo. Hay un cansancio. ¿Cuál es el síntoma? Lo estoy escuchando, el síntoma constante que lo estoy escuchando en consulta, pero vea, como si me lo estuvieran diciendo a mí, porque yo también lo he vivido. Y es el cansancio extremo, las fuerzas que no aguantan, las ganas de hacer las cosas, pero las fuerzas no alcanzan. Eso es una desconexión emocional. ¿Sí? Es una desconexión emocional totalmente. ¿Sí? Y esas desconexiones emocionales pasan, casi siempre, no siempre, pero pasan muchas veces por ser leales a otras realidades de otros. ¿Cierto? A veces pasa también pues muchas veces también pasa por los traumas que vivimos, que como les he explicado en varios talleres, el trauma hace que viva en estado de sobrevivencia y que efectivamente busque determinadas situaciones y quiten mucha energía. Pero siempre que nosotros somos desleales a lo que somos, la deslealtad lo pagamos, o la lealtad a otros. Cuando somos leales a los otros, la lealtad la pagamos con algo en nuestra vida. Nunca se les olvide eso. Eso es tremendísimo, ¿sí? Que eso es la ballena, ¿sí? Eso como lo pagamos es la ballena. ¿Para qué aparece una enfermedad muchas veces? Porque aquí dice que tiene que ver la depresión. Sí, muchas veces la depresión aparece para poder cambiar de rumbo. ¿Sí? Los que hemos sufrido depresión y hemos salido de ahí, sabemos que mucho de lo que nos enseñó la depresión era para cambiar de rumbo, ¿sí? Hacer un cambio del timón, ¿sí? Porque hay que hacerlo. ¿Sí? Las enfermedades fuertes, el cáncer, enfermedades profundas, enfermedades que requieren cirugías, todas esas enfermedades siempre nos están llevando a hacer una transformación profunda. La enfermedad como tal. ¿Sí? La enfermedad es un camino de transformación, nunca se les olvide eso. Pero eso siempre lo que nos muestra es que nosotros estamos, desde el punto de vista sistémico de las constelaciones familiares, nos va a enseñar que es o tenemos una implicación, es decir, estamos tratando de solucionar la historia de alguien de nuestro sistema familiar o somos leales a alguien del sistema familiar. ¿Cierto? Es eso. ¿Cómo identifica uno eso? La lealtad es, repito la misma historia de mis padres o de mis ancestros. ¿Sí? Y la implicación, me descubro queriendo hacer algo para salvar, sanar,
compensar a alguien del pasado, a alguien de mi sistema familiar, ¿cierto? Entonces es bien, bien fuerte, ¿bien? Es para que lo sepan. Por eso ese camino es lindo, o sea, es de ir siendo más leal a nosotros y desleales al sistema familiar. Además, por una cosa muy linda, ¿qué quiere todo sistema familiar? ¿Cuál es la esencia de todo sistema familiar? Que nosotros seamos. Sí. Pero por el dolor del sistema familiar, el sistema familiar pide lealtades en diferentes asuntos. Cada sistema familiar es diferente. Entonces es muy, muy, muy paradójico. Para poder ser nosotros hay que ser desleales al sistema familiar. Totalmente desleales. Pero cuando yo soy desleal, el sistema se sana y termino siendo leal. ¿Sí me hago entender? ¿A qué tengo que ser desleal? Al dolor del sistema familiar. A eso tengo que ser desleal. Al dolor del sistema familiar. Hay que ser muy desleales a eso. Yo sé que a ustedes seguramente en predicaciones les han dicho y les han enseñado que hay que ser abnegados a todo eso. Tomar el dolor del sistema familiar en el corazón es muy diferente a cargarlo. ¿Sí? Tomarlo es verlo, respetarlo y dejarlo en el lugar que le corresponde. Y cargarlo es querer seguirlo en la vida. En eso vamos todos. El que les está hablando acá no quiere decir que lo esté viviendo. ¿Listo? Bien. Ahí vamos en ese proceso. ¿Listo? Vamos en ese caminar. Anuncios parroquiales de final del taller. Anuncios parroquiales. Ustedes saben que yo todos los meses tengo talleres gratuitos como este, que pues les invito a que lo sigan, que sigan animándose para estar en estos talleres. El próximo taller va a ser el patito feo y el potencial interior. Así se va a llamar, el patito feo y el potencial interior. Pero también tenemos unos talleres que son talleres pagos, no son un costo muy alto, y que a diferencia de estos talleres, que son talleres en los que hablamos teóricamente de las cosas, son talleres en los que hacemos movimientos prácticos, son muy diferentes. Aquí hay varias personas que han estado en los talleres prácticos, Araceli, Sandra, Juliana, Didier, Lili, bueno, Mónica, bueno, unas personas, Ana María, bueno, unas personas han estado en los talleres prácticos. Y se dan cuenta que en esos talleres experienciales, más que hacer teoría, nos dedicamos a hacer práctica. Es decir, tomo un asunto y lo trabajo. Y lo trabajamos ahí con el acompañamiento. Por eso son talleres muy cerrados de pocas personas. El próximo taller que voy a dictar es el taller Ordenando la relación con el dinero. Va a ser el jueves 21 de julio a las 6:30 de la tarde. Tiene un costo de 60,000 pesos, así que los invito, si quieres trabajar todo el tema de la relación con el dinero, para ordenarlo, trabajaremos el dinero como una fuerza espiritual, porque hay una diferencia muy grande entre plata y dinero. Yo puedo tener mucha plata en el banco y no tener dinero, y puedo tener muy poquita plata en el banco y tener mucho dinero. Si quieres saber la diferencia, ven al taller. Bien, para que trabajemos ese tema del dinero, que va a ser muy lindo. Lo vamos a trabajar, yo también lo trabajaré, como les digo, yo acompaño, pero también voy en ese proceso. Bien, y el próximo viernes tengo constelaciones, tengo constelaciones a las 6:30 de la noche, virtuales. Para las personas que quieran participar, no tiene ningún costo la participación, y tiene un costo de 80,000 pesos la constelación individual. Así que si se quieren constelar, pues estamos, y si quieren participar es una experiencia muy linda, porque ayudamos a sanar a otros, y ayudando a sanar a otros, nos sanamos. Como dice nuestro gran Carl Gustav Jung, de la misma manera que hiero, me hiero, y de la misma manera que sano, me sano. Así que quienes quieran participar, conocer qué son las constelaciones, vengan para que se inscriban, me hacen una ceñita, yo mando al grupo de talleres gratuitos, también voy a mandar la información mañana para que estén ahí pendientes. Les mando un abrazo, Dios me las bendiga, me los bendiga.
nos vemos en los próximos talleres. Por aquí está diciendo que si hay cursos todavía no se han abierto, próximamente se abre transformación interior. Para las personas que me han estado pidiendo información sobre transformación interior, no la he mandado porque estoy haciendo todo un revuelco de transformación interior. Ya hemos pasado 3 generaciones de transformación interior con excelentes resultados, con muchos testimonios, muy lindo. Sin embargo, con todo lo que ellas han aprendido y me han dado retroalimentación, estamos creando un nuevo transformación interior que va a estar súper recargado. Así que... Estás pensando en transformación interior 2, ¿no? Estoy pensando en transformación interior 2, sí, por ahí estamos pensando en otras cositas, así que, bueno, por ahí estaremos moviéndonos mucho ya después de este receso casi de un mes que me di para poder tomarlo. Les mando un abrazo, Dios me los bendiga, nos vemos por las redes, me siguen y en los talleres que continúan. Una feliz noche. Y Dios te pague. Gracias. Buenas noches, se cuidan. Gracias. Gracias, José. José, muchas Gracias. gracias.